Vamos al Evangelio según San Lucas, póngase en pie, hermano, gloria a Dios. Evangelio según San Lucas, capítulo 5, el verso 5, gloria a Dios. Unos días antes de irme de este lugar prediqué sobre esto y vea, Dios vuelve a darme nuevamente un tema parecido, gloria a Dios. Entonces, vamos a leer bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Vamos a orar en esta hora, hermanos, si usted quiere que Dios le hable, que Dios haga algo, si usted vino de pronto con una necesidad específica, dile, Señor, necesito que me hables, que seas tú hablando. Padre, te doy gracias en esta hora. Pido, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva en esta hora, Señor, que tomes el control de mi vida, de mi mente, de mis pensamientos, que me hagas uno solo contigo, Señor, una sola voz, un solo corazón, una sola mente, Señor, para hablar a tu pueblo la palabra, Señor, y dar el consejo que viene directamente de tu Espíritu Santo a través de este vaso de barro, Señor, inanimado, pero animado por tu misericordia y por tu gracia, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Puede tomar asiento, hermano? Saludando también, hermano, a los que están a través de las redes sociales, todo este grupo de personas que están acá en esta mañana, hermano, espero que cuando lleguen a su casa o cuando tengan un tiempo, vuelvan a mirar las transmisiones, le den un me gusta, compartan, y verán que eso va haciendo que las redes sociales se vuelvan, o que esta Justicia Estéreo sea un poquito más famoso, amén. Todo depende también del trabajo que haga la iglesia. Entonces, no se le olvide, hermano, cuando llegue a la casa, retransmita también este mensaje, aleluya. Primera Timoteo capítulo 3, hermano, la palabra de Dios nos habla acerca de unos requisitos que debe tener el hombre de Dios o aquel hombre que sirve a Dios o que aquella persona que desea ser pastor o bueno, obispo, ministro de la palabra, debe tener algunas características importantes. Y para contextualizar lo que dice 1 Timoteo capítulo 3, esas características están como irreprensible, no adúltero, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, que sea de testimonio, entre otras características más. Amén. Eso me habla que Dios cuando ve a alguien o cuando lo llama a alguien, hermano, antes de llamarlo, Dios ve algo, una característica en esa persona. Amén. Dios no es una persona que llame al azar, ni tampoco diga voy a llamar a este porque no está haciendo absolutamente nada. No, hermano, Dios no llama vagos. Amén. Por eso, para llevar a cabo las cosas o el ministerio o lo que Dios nos traza en la parte del servicio como cristianos, debe haber una sincera y absoluta obediencia. Amén. La obediencia a Dios es algo tan importante, hermano, para el cristiano como tal, o para aquella persona que quiere servir a Dios o que hace un servicio en la obra de Dios. La obediencia debe ser algo primordial, hermano. Pues Dios habla en su palabra que Él demanda más obediencia que sacrificios, que Él se agrada más de la obediencia del corazón del hombre que de los sacrificios. Amén. Allí en primer libro de Samuel, capítulo 15, del verso 22 al 23, vemos que Dios se agrada y le dice a Samuel, a este hombre, gloria a Dios, que Dios se agrada de la obediencia más que de los sacrificios. Amén. Y Dios llama a personas, como decía, con cualidades específicas, que Él sabe que esas cualidades, hermano, en determinado momento serán importantes para el ministerio. Y como decía, hermano, Dios nos llama vagos. Dios nos llama a personas que dice, bueno, este no está haciendo absolutamente nada, pues llamémoslo para el ministerio a ver que sea pastor. No, hermano, un vago, hermano, no tiene responsabilidad. Una persona que no tiene un carácter responsable, un carácter obediente, pues es una persona que en determinado momento va a dejar todo tirado o no va a responder a la presión que se ejerce y más en la obra de Dios. Aleluya.
Dios tampoco llama a flojos, hermano. Y en esta generación donde estamos hablando de la generación de cristal, la generación que no se le puede decir nada, hermano, se vuelven completamente flojitos porque no se les puede decir absolutamente nada, porque empiezan un trabajo y cuando ven el primer obstáculo, se frustran de tal manera, hermano, que no hacen nada y no terminan haciendo absolutamente nada. No terminan los trabajos, los dejan inconclusos, los dejan botados. Amén. Por eso es importante, hermano, tener una cualidad de responsabilidad y de obediencia. Dios llama a personas, hermano, que tienen un mínimo grado de responsabilidad, de servicio, de honestidad, de sinceridad, de fe, que son trabajadores, que son luchadores. Estoy seguro, hermano, que si hiciéramos una encuesta a todos los pastores, el 99.9% estaban trabajando en algo secular antes de salir a la obra de Dios. Amén. No nos vayamos muy lejos, por acá estaban trabajando. Amén. La pastora, nos cuentan, hermano, la historia de la pastora, que ella vendía arepitas también. Gloria a Dios. Entonces esto me habla de que había un grado, hermano, de responsabilidad, de trabajo, de pasión. Amén. Y en este verso que leímos, en este pasaje que leímos, en el Evangelio según San Lucas capítulo 5, nos habla acerca de Pedro. Y Pedro tenía a cargo, hermano, una cuadrilla o un grupo de pescadores. Entre ellos estaba su hermano Andrés. Amén. Y esto me habla que Pedro no era un vago, que Pedro no era un flojo, que Pedro era una persona que llevaba pan a su casa, que salía a trabajar para llevar pan a su casa. Maravilloso es el nombre de Cristo. Y para ese tiempo, hermanos, estar a cargo de una barca, gloria a Dios, significaba que debía tener responsabilidades. Haga de cuenta que en este tiempo, hermano, Pedro tenía, llamémoslo, un fruver. Amén. Era un comerciante de pescado y ese era su trabajo, pescar y vender, y de eso vivía, gloria a Dios. Esto me habla que Pedro era una persona responsable. Pedro conocía perfectamente su trabajo, que era ser pescador. Sabía en dónde pescar, la hora perfecta donde podía hacerlo, y conocía los instrumentos necesarios, cómo debía manejarlos para llevar a cabo su labor. Y como vuelvo y reitero, no sé por qué estoy diciéndolo, hermano, pero Pedro no era un flojo, era un trabajador, no era un principiante, era un pescador que ya llevaba añitos haciendo esta labor, por lo tanto tenía una experticia y una experiencia en el arte que hacía y en el oficio que hacía. Maravilloso es el nombre de Cristo, maravilloso es el nombre de Cristo. Por lo tanto, hermano, cuando Jesús le dice a Pedro que bogue mar adentro y eche la red, Pedro es confrontado a creer en algo imposible, porque si leemos anteriormente aquí en el Evangelio según San Lucas capítulo 5, desde el 1 dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Verso 5, léalo ahí, hermano. ¿Qué respondió Pedro? Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Gloria sea al nombre de Cristo. Es decir, Pedro sabía lo que había pasado esa noche. Toda la noche, hermano. ¿Usted se imagina toda la noche pescar sin que pase nada? Sin coger un guarazapito por lo menos. Gloria a Dios. Había hecho un sinnúmero de intentos fallidos, hermano. Había fracasado en tantas intenciones humanas que había hecho para poder pescar.
todo, hermano, lo que él conocía, toda su experiencia, todo su conocimiento, lo había puesto en práctica en esa noche, hermano, para tratar de sacar algo y no lo había logrado. Aleluya. Se parece a nosotros, hermano, ¿no? ¿Cierto? Somos insistentes como Pedro. O cuando usted ve que echa la primera vez la red y no saca nada, usted dice, nah, esto aquí ya no hubo nada, vámonos a hacer otra cosa. Vámonos a trabajar en otra cosa porque esto no es para mí. ¿No le ha pasado, hermano? Que lo ponen a hacer una actividad y se le queman los buñuelos y usted dice, no, esto no es para mí. Dios no me llamó a hacer esto. Y no lo vuelve a hacer, hermano. Hay personas de ese calibre tan frágil, tan débil, que no tienen, hermano, no tienen esa característica o esa pasión por lograr algo, hermano. Todo lo que usted ve, hermano, la luz eléctrica, todos los inventos, todas estas cosas, toda la tecnología, la ha logrado la humanidad con personas que han perseverado, que han insistido, que han ido en contra, hermano, de la corriente de este mundo, en contra de las cosas tradicionales y dicen, yo voy a hacer algo innovador, algo diferente, e insisten y persisten, hermano, hasta que lo logran. Pedro era uno de esos, hermano, uno que persistía. En el verso 5 lo dice, toda la noche hemos estado trabajando. Y cuando habla la palabra toda la noche, es toda la noche, hermano, porque la palabra no exagera. La palabra de Dios es verdadera. Y habían estado trabajando todo ese tiempo, habían estado trabajando, habían estado insistiendo, habían estado tocando, habían estado llamando, habían estado perseverando, hermano, en lo que ellos sabían hacer, que era pescar, pero sin ver la respuesta. Ay, hermano, eso es muy duro. Porque cuando usted intenta y toca y llama y busca y hace, pero no ve una respuesta, ahí es difícil, hermano. Eso es lo difícil. ¿Qué dice Lucas 21:19? Miremoslo allí, hermano. Lucas capítulo 21, el verso 19. Maravilloso es el nombre de Cristo. Dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Esto nos habla de algo que Jesús hablaba acerca del fin. Y les dijo, tengan paciencia. Porque cuando llegue ese momento, hermano, llegarán cosas que los van a distraer. Pero ustedes tienen que ser pacientes esperando la venida de Dios, porque con esa paciencia ganarán sus almas. Maravilloso es el nombre de Cristo. Y esa paciencia, hermano, aunque Pedro tenía un carácter fuerte, hermano, aunque Pedro era de esas personas que dicen por ahí voladas, gloria a Dios, pero era perseverante y cuando hacía su trabajo, lo hacía de manera correcta, hermano, para llegar a un nivel de paciencia. Porque solo un paciente, una persona que es paciente, se queda toda la noche echando la red en un lugar o en lugares donde no va a pescar absolutamente nada. Maravilloso es el nombre de Cristo. Pedro había experimentado el hecho de insistir en sus fuerzas humanas y en su conocimiento humano, y bien que sabía hacer su trabajo. Maravilloso es el nombre de Cristo. Pero llega Jesús a esta escena y eso es lo más hermoso, hermano. Cuando llega el maestro, verso 4 que dice, cuando terminó de hablar, o sea, Jesús llega, se sube a la barca de Pedro y al terminar de hablar, de decir el mensaje, gloria a Dios, le dice, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Jesús le da una orden prácticamente a Pedro, gloria a Dios. Y Pedro es en ese momento cuando llega a ser probado en su fe. Porque, ¿qué le puede, o cómo, mire esta escena, hermano? Un pescador experto en la materia ¿de qué? De capturar pescado, llamémoslo así. Un pescador experto, amén. Y llega un carpintero y le dice, eche la red nuevamente.
Y Pedro le dice que han estado pescando toda la noche. ¿Cómo un pescador experto recibe consejo de un carpintero? ¿Usted recibiría consejo de otra persona que no sabe nada del arte que usted hace? Si usted es panadero y se le quemó el pan y llega otro que es carpintero y le dice, no, hágalo de esta manera, usted lo mira rayado, porque usted dice, ¿usted qué viene a hablar de esto si usted no sabe de este oficio? Esa es una de las formas, o esa es la primera confrontación de la fe para Pedro. Jesús le dice que eche la red. Quiere ver la actitud de Pedro frente a esa orden que él le da, frente a esa palabra. Quiere ver la actitud de Pedro. Pues es allí, hermano, cuando no vemos absolutamente nada, cuando no hay salida, cuando de pronto estamos cansados de insistir, cuando Dios viene a probar la fe del ser humano y del cristiano para ver de qué está hecho realmente. Es duro, hermano, cuando la fe es probada, porque muchas personas no pasan la prueba de la fe. Y Dios viene a probar la fe y viene a probar la sinceridad del corazón de las personas y viene a probar la obediencia a su palabra. No solo le estaba probando esa fe, sino la obediencia. Lo estaba llamando, hermano. Y Jesús sabía de qué estaba hecho Pedro, pero quería saber si era un hombre obediente. Porque necesitaba para un futuro, para una tarea específica, a un hombre obediente. Un hombre que en un futuro no le iba a dejar el trabajo botado. Un hombre que cuando llegara el momento iba a obedecer la palabra y el mandato divino de ir y predicar el evangelio. Maravilloso es el nombre de Cristo. No sé si hasta este momento yo me estoy haciendo entender, hermano. Maravilloso es el nombre de Cristo. Pedro dice, mas en tu palabra echaré la red. Oiga, hermano, esa frase es como descansar en el Señor. Es decirle, no es en mis fuerzas, es en tus fuerzas. No es en mi conocimiento, es en el conocimiento que tú tienes sobrenatural. Porque tú sabes realmente qué me conviene a mí. Tú sabes realmente lo que es bueno para mí. Conoces cuál es la voluntad perfecta y agradable para mí. Yo voy a descansar en ti. Yo voy a confiar en ti. Yo voy a poner mi confianza en lo que me estás diciendo. Porque sé que no me dejarás morir. Porque sé que no me dejarás a la deriva. Porque sé que tú cuidas perfectamente de mí. Y sabes qué es lo que a mí me conviene y sabes cuál es el bien que tú quieres para mí. Oh, aleluya. No sé si lo pueda adorar en esta mañana, mi amado, a ese Rey de gloria. Santo, santo, santo. A Pedro le debió costar un poquito creer, pero con ese carácter que tenía así tan explosivo, hermano, de una vez sintió el deseo de confiar en el maestro y decirle, en tu palabra voy a creerlo y voy a echar la red nuevamente. Maravilloso es el nombre de Cristo. Y a veces nos cuesta creer, hermano, en el milagro. Nos cuesta creer qué va a pasar. Nos cuesta creer que Dios va a obrar, hermano, cuando no vemos la respuesta ni la salida. Pedro sabe que Jesús no le miente. ¿Sabe por qué Pedro sabe que Jesús no le miente, hermano? Porque ya lo había conocido, lo había visto cómo sanó a su suegra. Y al ver ese milagro, esa sanidad, él ya sabe que Jesús no le va a hacer quedar en vergüenza ni lo va a hacer quedar mal. Y los que estamos aquí, hermano, ¿cuánto hemos oído de las maravillas de Jesús? ¿Cuánto hemos oído, hermano, todo lo que Dios ha hecho?
Si usted entra a la palabra, se dará cuenta que usted no está creyendo en un Dios de esos que creen las personas que están afuera, de palo, de yeso. Usted cree en un Dios todopoderoso, que abrió el mar rojo en dos, que dejó que su pueblo cruzara en seco, que hizo maravillas, que envió a Jesucristo, que sanó a los enfermos, libertó a los endemoniados. Y si nos pusiéramos a hacer una encuesta, hermano, en toda la obra, hablemos solamente de la obra del movimiento misionero mundial. No hablemos de las otras obras que también Dios ha llamado para un trabajo específico de salvar almas. Amén. Si hiciéramos una encuesta